Una mujer, supongo, muy confundida, denunció lo que probablemente se convertiría en una acusación de alteración del orden público por ebriedad justo después de la medianoche. Le dijo al departamento de policía del condado que un bicho raro con traje de BDSM salió tambaleándose del bosque y se desmayó junto a su puerta principal. Mis compañeros de trabajo eligieron pajitas cortas y Tyler perdió, así que lo enviaron a recoger a este bicho raro. Estaba ocupado archivando papeles cuando lo trajeron, y puse un poco de música para intentar acallar el alboroto. Finalmente, Tyler entró tambaleándose en mi oficina. «Jefe, venga a ver a este bicho raro», dijo antes de volver a salir. Suspiré, reclinándome en la silla. Tyler era un buen ayudante, pero a veces tenía la madurez de un estudiante de preparatoria. Tapé mi bolígrafo, me limpié las manchas de tinta de los dedos con un pañuelo de papel y me puse de pie, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. La oficina era estrecha, apenas cabían el escritorio y el archivador, y tuve que esquivar una precaria pila de expedientes para llegar a la puerta. Crucé el vestíbulo y abrí la puerta que daba a las celdas. Vi a un grupo de casi todos los que no estaban de patrulla en ese momento apiñados alrededor de la puerta del módulo de borrachos. Se oía un murmullo de conversaciones, interrumpido ocasionalmente por alguna carcajada. Me abrí paso a codazos hacia el frente, donde Clarice estaba grabando al tipo con su teléfono. Estaba a punto de decirle que parara cuando por fin lo vi bien. Al principio, pensé que Tyler exageraba. No. El hombre desplomado contra la pared del fondo de la celda parecía sacado de una escena de sexo con poca nitidez. Su uniforme, si es que así se le podía llamar, era un traje negro azabache, ceñido al cuerpo, que lo cubría todo. Sin cremalleras, sin costuras, ninguna señal de cómo demonios se lo había puesto. Tenía un brillo extraño bajo las luces fluorescentes parpadeantes, lo que me hizo suponer que era látex. Sus brazos terminaban en muñones. Había un círculo de metal pulido pegado a la cara del traje, aproximadamente donde debería estar la boca. Al principio, pensé que se habían cortado 2 agujeros para los ojos en la tela. Al observar más de cerca, me di cuenta de que estaban demasiado separados, y el izquierdo estaba ligeramente más elevado que el derecho. Tyler, me volví hacia mi ayudante, ¿le viste bien los ojos? ¿Pupilas dilatadas? En realidad, esos no son sus ojos. No, son falsos. Creo que son prótesis viejas. Esmalte, respondió Tyler. Clarice siguió filmando. Suspiré, frotándome el puente de la nariz. Clarice, guarda el maldito teléfono. Resopló, pero obedeció. El resto del personal murmuraba entre sí, revolviéndose incómodo. Nadie estaba más incómodo que Jack. El viejo Jack pasa más noches en esa celda de borrachos que en casa. Probablemente ese sea su objetivo. Esa noche, según se informó, les gritó a mujeres más jóvenes que su hija, y lo detuvieron tambaleándose por la calle principal, haciendo sonar su botella vacía de ginebra casera contra las farolas. Ahora estaba hecho un ovillo en un rincón de la celda, sentado en un charco de su propia orina mientras maldecía en español al hombre de látex. Me volví hacia Tyler. ¿Dónde encontraste a este tipo? Cerca de la casa de los Banks, ¿sabes? Donde ocurrieron los asesinatos en la granja de gusanos en los 90. Estaba boca abajo en el suelo, completamente fuera de sí. Tyler se cruzó de brazos. Intentamos hablar con él, pero no ha dicho ni una palabra. Pensé que estaba drogado. Volví a mirar al tipo. Su pecho subía y bajaba lentamente. ¿Lo registraste? Tyler negó con la cabeza. Sin bolsillos. Suspiré. De acuerdo. Vamos a procesarlo, a ver si podemos conseguir una identificación. Tyler me hizo un gesto de tú mandas, y agarró las llaves de su cinturón. Se dirigió a la celda Y. Y el hombre se movió. No mucho. Solo un tic. Una ligera inclinación de cabeza. Cuando lo volví a mirar, me miraba fijamente con sus ojos de porcelana. El viejo Jack gimió y Tyler me devolvió la mirada. Le hice un gesto con la cabeza para que siguiera adelante. Luego se puso de pie. Parecía ebrio. Encontró su equilibrio y se levantó para mirarnos, luego a Jack, y luego a nosotros otra vez. Su traje chirriaba con cada movimiento. Clarice dejó escapar un jadeo ahogado mientras se dirigía pesadamente hacia la puerta. Sentí una presión repentina e insoportable en el cráneo, como si me clavaran un picahielos en la frente. Me doblé en dos, con las manos en la cabeza, y gemí como un gato dolorido. Al principio, pensé que estaba sintiendo el inicio de una cefalea en racimos. Las he padecido desde la infancia y he pasado la mayor parte de mi vida intentando explicarles a mis amigos, familiares y jefes lo dolorosas que son. Son la única comparación con lo que sentí en ese momento. Entonces, levanté la vista y vi que la docena de personas a mi alrededor sufrían el mismo dolor.
Entonces, con una voz que no era ni profunda ni aguda, ni de hombre ni de mujer, la figura finalmente habló. ¿Dónde estoy? Con esas palabras, el dolor cesó. Las palabras de la criatura resonaron huecas en mi mente, y estoy seguro de que también en la del personal que me rodeaba. Poco a poco me recuperé, me enderecé, encarando a la criatura en la celda. «Estás en la oficina del sheriff del condado», dije. «¿Quién eres?» La cosa inclinó la cabeza, considerando la pregunta. Parecía mirarse fijamente las manos sin dedos antes de responder. «No lo sé», dijo. La voz no estaba apagada. Intercambié una mirada nerviosa con Tyler. «De acuerdo», dije despacio, intentando mantener la calma. «¿Qué tal si nos cuentas qué recuerdas? ¿Cómo llegaste a donde llegaste esta noche?» La cosa se llevó sus guantes de látex a la cara, acariciando sus propias mejillas. «Recuerdo, oscuridad. Un gran peso. Luego, libertad. Pero no mía», se comunicó. Sus palabras eran como lata, y seguí escuchándolas más tiempo del debido. Ahora me quedaba claro que no hablaba. Estábamos escuchando sus pensamientos. «De acuerdo», continué con cuidado. «¿Tienes algún nombre? Algo con lo que podamos llamarte?» Aleph respondió en tono agresivo. Retrocedió un paso, y luego otro. Se quedó en el centro de la celda, observándonos. Detrás de él, el viejo Jack susurró algo sobre el diablo y escupió en el suelo de cemento. Lentamente, Aleph se giró para mirarlo. Jack pareció sobresaltado, pero su ebrio parloteo continuó. Se detuvo a media frase mientras maldecía por Dios, y empezó a farfullar y a jadear. «Jack», llamé, quitándole el volante a Tyler. «Jack, tranquilo. Voy a entrar». Mientras jugueteaba con la cerradura, mis compañeros a mi alrededor se quedaron sin aliento. Levanté la vista y vi a Jack levantarse lentamente, con la espalda contra la pared. Se arañaba la garganta mientras luchaba por respirar. Aleph permaneció de pie, observando su agonía, en silencio y contento. Jack se paraba de puntillas de vez en cuando, sin hacer nada. Suspendido en el aire, colgado de una soga invisible, la puerta de la celda se abrió con un clic. El cuerpo de Jack se desplomó en el suelo y el hombre de látex giró, enfrentándose a mí de nuevo. Antes de que pudiera advertirle, empezó a deslizarse por el suelo. Sobresaltado, instintivamente busqué la pistola en mi funda. Al hacerlo, mi brazo se desplomó hacia adelante a la altura del codo, rompiéndose la articulación. Al igual que Jack, caí al suelo, agarrándome el hueso abultado y astillado justo debajo de la piel. Patéticamente, rompí a llorar al ver al hombre vestido de látex pasar flotando por la puerta. Mi ayudante y amigo íntimo durante una década, Tyler, sacó su pistola y la apuntó a la cabeza de esa cosa. Observé con impotencia cómo sus manos se movían hacia atrás, claramente fuera de control. Se le llenaron los ojos de lágrimas y suplicó mientras se apretaba el cañón contra la frente. Pude ver que intentaba resistirse, pero fue inútil. El disparo fue ensordecedor. Desperté muchísimo tiempo después. Me tambaleé hacia mi pelea, agarrándome a los barrotes. Me di cuenta de que me había desmayado de dolor, pero mi brazo aún latía como un segundo latido. Recogí mi arma caída y la guardé en la funda. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros. Estaban esparcidos por el suelo del pasillo. Lentamente, salí de la celda. Los cuerpos que me rodeaban parecían atropellados. Aplastados. Intenté mirar al techo mientras caminaba sobre ellos, sintiendo cómo los restos se separaban a cada paso. Era como caminar por el barro. Finalmente, logré salir al pasillo principal. Fue una pesadilla. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, proyectando sombras irregulares sobre los cuerpos desplomados de mis compañeros. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y el acre olor a pólvora quemada. Mi brazo destrozado colgaba inerte a mi lado, y cada paso me provocaba oleadas de dolor nauseabundo. Apreté los dientes, obligándome a seguir adelante. Tenía que salir. Tenía que buscar ayuda. Pero mientras me tambaleaba hacia el vestíbulo, me di cuenta de que algo andaba mal. La estación estaba en silencio. No había radios crepitando, ni teléfonos sonando, ni conversaciones informales entre compañeros de trabajo. Solo el leve zumbido de las luces moribundas y alguna que otra gota de sangre cayendo al suelo. «Hola», grité con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Más silencio. Empujé la puerta del vestíbulo y me dio un vuelco el corazón. El mostrador de recepción estaba volcado. Papeles y equipos rotos estaban esparcidos por el suelo. Las ventanas estaban intactas, pero el mundo exterior estaba mal. Las farolas eran tenues, su brillo apagado y difuso, como si la oscuridad se la tragara. Los árboles más allá del aparcamiento se mecían de forma antinatural y se perdían gradualmente en la oscuridad como una acuarela húmeda. Y entonces lo vi. Aleph estaba de pie en medio del estacionamiento, de espaldas a mí. Estaba completamente inmóvil. Su traje brillante reflejaba la tenue luz en patrones distorsionados.
Me quedé paralizado, mi mano se dirigió instintivamente a mi funda, pero me detuve. No podía arriesgarme. No después de lo que le había pasado a Tyler. ¿Qué eres? Dije, mi voz más firme de lo que sentía. Había salido cojeando al asfalto del estacionamiento, a pocos metros de Aleph. Cuando hablé, se giró lentamente. Vi que intentaba desesperadamente abrir la trampilla metálica de su boca. Derrotado, bajó los brazos a los costados. Estoy soñando, decía. Las palabras se deslizaron en mi cráneo como una serpiente, húmedas y aceitosas. En mi periferia, pude ver cómo el cielo nocturno se hundía. La oscuridad se extendía y parecía moverse como una tormenta de arena. De repente, sentí un dolor agudo en el corazón. Me fallaron las rodillas y caí al suelo, agarrándome el pecho. Cuando volví a mirar hacia arriba, no vi nada. Nada de verdad. Me rodeaba el vacío. Se extendía eternamente en todas las direcciones imaginables. Las únicas dos cosas en este universo éramos Aleph y yo. ¿Qué? Dije entre jadeos, ¿qué es esto? Soy yo, respondió Aleph. Tras un breve silencio eterno, volvió a hablar. Necesito encontrar a los otros soñadores. El silencio del vacío no era silencioso en absoluto. Era un zumbido bajo, como de insecto, que vibraba en mis muelas y en la médula de mi brazo destrozado. Aleph estaba de pie frente a mí. Sus ojos de porcelana reflejaban todo y nada. Un vacío en el vacío. Su mano enguantada flotaba a centímetros de mi cara. El látex negro brillaba como el caparazón de un pez de aguas profundas. Intenté hablar, gritar, pero tenía la lengua muerta en la boca. Entonces vinieron las sirenas. No de afuera, sino de todas partes. Un gemido estridente y electrónico parecía desgarrar la oscuridad misma en tiras. La cabeza de Aleph se alzó de golpe, su micrófono metálico emitió un sonido como el de una radio desintonizada. El vacío se estremeció, la realidad se dobló como papel mojado, y de repente me encontré de espaldas sobre el asfalto agrietado. Las luces amarillentas del estacionamiento zumbaban y parpadeaban. Mi brazo roto latía al ritmo de ellas. Los todoterrenos llegaron en un enjambre sincronizado, negros y elegantes como una caravana de coches fúnebres. Se pusieron en formación, rodeándonos con precisión militar. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres con trajes gris carbón salieron en tropel, con el rostro oculto por máscaras de gas teñidas de ámbar. Sus guantes eran gruesos y gomosos, con el mismo brillo inquietante que el traje de Aleph. Aleph no se movió. No dijo nada. A mi alrededor, oía voces de hombres que daban órdenes por radio y las recibían por partida doble. Los agentes alzaron dispositivos que parecían pistolas eléctricas gigantescas, con sus puntas chisporroteando con corriente azul. Aleph ladeó la cabeza, casi con curiosidad. Luego levantó el brazo mutilado. El todoterreno más cercano levitó. No de forma espectacular. No como la magia de una película. Simplemente, sin peso, con las ruedas girando perezosamente mientras se elevaba a 2 metros del suelo. Los agentes se quedaron paralizados. Uno murmuró por el comunicador, con la voz metálica a través de la máscara. El activo está activo, repito, el activo está. Aleph bajó el brazo bruscamente hacia un lado. La camioneta se arrugó como una lata de cerveza, y el parabrisas explotó en una nube de diamantes. Quedó allí, como una escultura destrozada, antes de estrellarse. Los agentes se lanzaron para alejarse, pero uno no fue lo suficientemente rápido. El chasis le aplastó las piernas. Su grito quedó amortiguado por la máscara. El caos estalló. Dispararon pistolas Taser, arcos azules iluminando la oscuridad. Las corrientes golpearon a Aleph y se enroscaron a su alrededor como serpientes de neón. Tuvieron poco efecto. 2 agentes chocaron en el aire y sus huesos crujieron. Retrocedí a trompicones, con la grava mordiéndome las palmas. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con una gabardina color crema, intacto por el caos. Agarraba un conejo blanco, con el pelaje cuidadosamente teñido de rojo. La criatura movió la nariz, con los ojos abiertos y llenos de vida. Aleph. Llamó el hombre, con su voz aguda y monótona. Aleph se quedó paralizado. Un hombre trajeado se desplomó en el aire, en plena vivisección, y la tensión que cubría la zona se disipó como un globo desinflado. Aleph se giró, lenta y bruscamente, hacia el conejo. El hombre de la gabardina se adelantó, extendiendo el animal como una ofrenda. Aleph lo agarró con agilidad, con las manos temblorosas. Al tocar al conejo, el tinte rojo se manchó sobre su látex, extendiéndose en vetas irregulares. La criatura no se resistió. Simplemente se quedó mirando, con la respiración rápida pero constante. El hombre de la gabardina sonrió. No le tocó los ojos. Bien, murmuró. Vuelve al jardín, pequeño rey. Entonces sacó una pistola de su abrigo, una pistola moderna y común. Puso una mano consoladora sobre el hombro de Aleph y caminó tras él. Quitó el seguro y la presionó contra la nuca de Aleph, que acunaba con cariño al conejo como a un recién nacido. El disparo fue ensordecedor.
Aleph no se desplomó dramáticamente. Simplemente se desplomó, como una marioneta con las cuerdas cortadas. Su traje perdió su brillo, volviéndose opaco y sin vida. Los ojos de porcelana miraban fijamente al vacío. No brotó sangre de la herida. El hombre de la gabardina se arrodilló, tomando con cuidado al conejo de nuevo en sus manos. Tocó el rostro de Aleph y susurró algo. Los médicos corrieron a mi lado, con los guantes fríos, mientras me sujetaban a una camilla. No aparté la vista de Aleph. Su cuerpo yacía inmóvil. El traje de látex era ahora solo un extraño cascarón vacío. El hombre de la gabardina observó cómo los agentes empezaban a meter a Aleph en una bolsa negra para cadáveres. Me miró con expresión indescifrable. Poco después, me desmayé de agotamiento. Lo último que recuerdo es que me subieron a la parte trasera de una camioneta. Cuando por fin desperté, estaba tumbado en mi propio sofá, en mi propia sala, en mi propia casa. Me incorporé, desorientado, y casi me da un infarto cuando alguien habló justo detrás de mí. Me giré y vi al hombre de la gabardina sentado frente a mí. Hablamos brevemente y se inclinó sobre mi mesa de centro para darme un bolígrafo y un portapapeles. Adjunto había un formulario largo que me pidió que firmara. Era un acuerdo de confidencialidad. Le pregunté qué pasaría si no lo hacía, y se quedó mirándome fijamente. Finalmente, a regañadientes, tomé el bolígrafo y escribí mi firma en la línea de puntos. El hombre de la gabardina esbozó una sonrisa, se levantó y me dio una palmadita en el hombro. Me dijo que se pondría en contacto y salió tranquilamente de mi casa. Nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. Los federales invadieron la comisaría en ruinas como moscas en la mierda. Yo, por supuesto, fui el último en enterarme de lo que estaban haciendo. La noticia que cubrió los noticieros locales durante varias semanas fue que una pandilla había disparado en el lugar. Otra desafortunada batalla perdida en la guerra contra las drogas. Tenía una hija adolescente y una esposa hermosa en ese entonces, y lo único que quería era mantener un perfil bajo. Me jubilé anticipadamente e intenté mantenerme alejado de la prensa. Con el tiempo, dejaron de importarles. Verás, todo esto ocurrió en 2009. Desde entonces, mi hija ha crecido siguiendo mis pasos y ahora es la sheriff del pueblo. He sido reservado, sin contarle a nadie sobre esa noche. Ahora vivo una vida tranquila y disfruto de mi jubilación. Pero hace unas semanas, comencé a tener sueños. Desde niño no podía recordar mis sueños. Se manifestaban como un pequeño fragmento de memoria, si acaso. A principios de este año, mi sueño se volvió tan vívido. Es casi doloroso. Desde entonces, cada noche he tenido el mismo sueño de un conejo rojo que intenta guiarme a lo profundo del bosque. Esta noche, creo que intentaré seguirlo.